A lo largo de la franquicia de Kamen Rider montones de héroes han nacido y otros menos se han ido, muchos Riders pasaron por sus historias, y eso es algo que vuelve a esta franquicia especial, y es la diversidad de protagonistas o de dichas historias. El tiempo nos ha demostrado que ser un Kamen Rider no implica ser un héroe, ni un villano, sino el ser una figura de poder que lucha por sus ideales. Y si bien muchos Raiders son malos buenos, hay sobra, pero no siempre fue así. Muchos de nuestros héroes nacieron con el propósito de generar caos o poseían oscuridad en su corazón, pero supieron cómo seguir el camino hacia el bien. Hola, soy Stalk Builder. Este es un video que trae a colación un tema que se originó en el comentario de un video que una vez vi, y es en verdad ser un Kamen Rider es una maldición. En el siguiente video veremos el caso de ciertos Raiders cuyas vidas fueron completamente cambiadas para bien o para mal al convertirse en Raiders, y a partir de ello daré una reflexión al respecto. Cabe recalcar que habrán spoilers de cada uno de los shows donde salen los Raiders involucrados. Sin más, comencemos este juego. El primer caso que me gustaría traer a colación es el del legendario Takeshi Hongo, Kamen Rider Ichigo. Takeshi Hongo era un joven estudiante que, al ser secuestrado por la organización Shocker, fue convertido en un cyborg con propósitos malévolos. Pese a todas las adversidades, este logra liberarse y decide dejar su pasado y aspiraciones atrás a fin de poder utilizar dicho poder que él no pidió para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Durante su historia, Takeshi no solo pierde una vida normal donde de seguro le esperaba un brillante futuro, sino que, más a futuro, tiene pérdidas que corresponden a un héroe, y es que con este simple ejemplo, puedo ver reflejado el concepto de héroe, también con cierto personaje quien es joven, y sin pedirlo obtiene poderes de un insecto que al principio lo desencaminan, pero pese a todo el sufrimiento logra levantarse y significar un símbolo de paz para quienes no pueden protegerse solos, e incluso es Ichigo, al igual que Spider-Man, alguien quien da que a futuros sucesores del manto de Rider, ya sea con Milgo V3, sino con otros futuros Raiders quienes de cierta forma lo respetan. En diferentes medios como Shin Kamen Rider podemos ver el sufrimiento de un joven quien a fuerzas debió dejar una vida por la que él peleó para así poder permitir a quienes no pueden defenderse solos vivirla sin en ningún momento perder la esperanza en otros ni corromper sus fuertes ideales en la justicia. ¿Quién eres tú? Pasando a otro personaje, y es que para los puntos malos quería elegir a Shinji Kido, Kamen Rider Ryuki, pero creo que no demostraría lo que quiero expresar con este video, al ser un Rider que tuvo un triste final no por el camino que decidió tomar sino por circunstancias particulares. Por lo cual vamos a tomar un caso que, si bien expresa mi punto, no lo hace de la mejor manera: Takeshi Asakura. Kamen Rider Ouya, Asakura es un ex convicto que entra en la Rider World ni siquiera por un objetivo sino puramente alimentar del poder y la venganza. Asakura desde niño tenía conductas psicopáticas, matando a sus padres. Si bien no digo que volverse un Rider podría haber redimido a Sakura si aplicásemos una situación donde un ser de carácter divino te ofrece una oportunidad de pelear por lo que más desees y eliges provocar el caos y vengarte de los demás, ahí el problema es totalmente tuyo, pero el poder solo corrompió más y más a Sakura, volviéndolo de los pocos Rider en la Rider World en matar abiertamente a sus oponentes. Es en este caso que el volverte un Rider podríamos considerarlo una maldición al terminar de condenar a Sakura a convertirse en el asesino despiadado con más poder al recluso de antes, llevándolo a un punto sin retorno cuyas únicas salidas son ganar o morir, o más bien al regresar una infinidad de veces como símbolo de un asesino despiadado. Y esle como dijo una vez un sabio: el poder no corrompe a la gente, sino que muestra su verdadero ser, y el convertirse en un Rider a Sakura lo dejó ser tal como es desde un principio.
pasando a un Raider que considero el obtener poderes, no diría resultó ser una bendición el que haya tomado su identidad como Kamen Rider derivó en la salvación de la humanidad. Kiryu Sento Katsuragita es una protagonista de los más llamativos, al tratarse de alguien que pierde la memoria, pero dicha búsqueda de su identidad no resulta el mayor de sus intereses, sino el poder utilizar sus poderes para el bien. El Wild Driver en su creación, fue concebido como un arma de guerra que sería empleada por Toto, y para quienes vieron Wild Wa saben la pésima idea que es dejar en manos de alguno de los tres países a un Raider. El caso es que asumir el manto como Kamen Rider Will, incluso si fue todo premeditado durante un tiempo, le devolvió a su pueblo algo de esperanza, pudiendo a su vez salvar el mundo, y lentamente formando un grupo de Raiders que a futuro salvarían a la humanidad o más bien podrían darle una segunda oportunidad. Remarcó el caso de Kiryu Sento, debido a que si bien por circunstancias de la vida fuera de su accionar perdió a su familia y su futuro al igual que con Takeshi, él supo utilizar el poder que se le fue otorgado y del cual siempre formó parte de un plan malévolo incluso mayor, para decidir su propio camino y poder en verdad salvar a la raza humana volviéndolo un salvador genio, mas no diría que volverse Raider fue el mejor de sus sucesos, siendo que a lo largo de su serie, debió sufrir como pocos lo hicieron, incluso debiendo superar un duelo causado por su propia ambición por el poder con la excusa de salvar a quienes le importan, mas dejando graves heridas en el que estoy seguro lo dejarán marcado. Pero en Sento veo un claro ejemplo de que ser Raider puede ser una maldición, si así lo piensas, pero caso contrario si usas ese poder por un bien común, y no con fines egoístas. Hasta el mayor arma militar, puede volverse un símbolo de paz si te esfuerzas en que así sea. Para el siguiente personaje voy a tener que admitir que aún no me termino de ver Kamen Rider Exide, y si bien este mismo no tuvo un mal final, al punto de regresar a cada rato por su nivel de popularidad, este terminó con secuelas debido a todo el asunto del virus Buster. ¿De quién más podríamos hablar si no es del personaje de Kamen Rider Gen, Kamen Rider Denjara Zombie o como más lo conocen, Dan Kuroto? Dan Kuroto fue un personaje que desde niño, al igual que Asakura, demostraba ser diferente, sumado a que la pérdida de su madre a una corta edad, lo dejó incluso más afectado, convirtiéndolo en un presidente de una empresa igual de malvado que las de la vida real. Este personaje en un principio ve a todos como sus títeres, si es que planea obtener algo de ellos, pero siempre guardando un desprecio por todos en general, muy en el fondo solo pensando en sus objetivos. El asunto es que toda la trama de Exide con el virus Buster y el convertirse en un Raider lentamente convirtió a Dan Kuroto en un psicópata, pasando de simplemente alguien frío a un psicópata capaz de matar a sus aliados, tal como ocurre en el infame episodio 12 y posteriores. Si bien por lo visto luego vuelve convertido en un antihéroe el haber muerto para lograr la forma de Denjara Zombie, lo dejaría con secuelas psicológicas permanentes, pasando de ser frío y calculador a alguien completamente errático, pero por lo menos ya no en el bando de los malos, al menos no permanentemente, este personaje afirma. Más mi punto de que el poder de ser un Raider no devuelve necesariamente malo, sino que depende del ser que lo posea, y su verdadera naturaleza o los fines que éste les dé. En este caso no solo tenemos a alguien con secuelas previas, sino que su enorme ambición le dejaría incluso más dañado. Es fantástico que un hombre sea capaz de sonreír, aún estando en problemas. Cuando tenía 8 años, casi me pierdo durante un paseo a la montaña Napurna de Nepal. ¿Sabes? Creí que iba a morir. Estaba muy asustado. Pero un Takayuki nativo que estaba conmigo de mi misma edad me decía con una sonrisa: "No te preocupes, no pasará nada". Y pensé, ese es un niño tan valiente como tú. Por último, pero no menos importante, hablando de este tema, quiero destacar la existencia de un héroe que refleja muy bien lo que a veces ser un Raider puede comprender.
Kamen Rider Kuga, más específicamente Yusuke Godai. Godai era un joven común y corriente, entusiasta con una vida normal, el cual por azares del destino logra convertirse en Kamen Rider Kuga al ponerse el arcle. Este dispositivo solo funciona con aquellos de buen corazón, y no es solo una pasada del destino el que Yusuke haya probado el dispositivo, sino el que este sea compatible con su portador. Pone su vida de cabeza, estando ahora destinado a combatir a la tribu Guronki por el bien de la humanidad. En efecto, este no difiere de otros Raiders como Sento Takeshi, sino por el cómo se desarrollan sus circunstancias. Yusuke encuentra un motivo para pelear durante la serie por el bien de la humanidad, pero destaca el cómo se mantiene firme e incorruptible al final de esta misma, pero no podemos decir que el poder no llegó a dejarle profundas heridas a este personaje. Dos claros ejemplos son cuando en determinado punto de la historia Yusuke descubre a un Guronki asesino disfrazado de humano, quien fue responsable de la muerte de montones de jóvenes, quebrándose y arremetiendo contra la vida de este mismo. Y por otra parte tenemos un conflicto dentro de sí mismo que involucra a la forma de Ultimate Kuga, ya que a esto vuelve el asunto de que quien porte el cinturón arcle debe ser puro de corazón, ya que sin preparación y una mente incorruptible puede derivar en el caos, pudiendo dominar la forma de Ultimate Kuga y no perder un control que tranquilamente otro podría. Yusuke Godai refleja que no importa cuántos obstáculos en la vida pases, no solo no puedes pasarla peor, sino que si alguien verdaderamente es bueno y sus ideales son más fuertes que su ambición, no importa todo lo que pase, este mismo con su corazón puro podrá anteponerse al lado del bien. Si me disculpan ahora mismo, me gustaría hacer una pequeña excepción, y que hablemos de otro perfecto ejemplo del cómo el poder de un Raider no es una maldición a menos que quien lo posea convierta de este su propia maldición. A lo largo de las series de Kamen Rider vemos a los protagonistas enfrentar diferentes tipos de amenazas, en su mayoría tratándose de seres sobrenaturales o ajenos a lo humano. Pero he de admitir que cuando es el propio humano quien es la amenaza, las cosas se vuelven diferentes, dado a que en lo personal resulta interesante plasmar el peligro que puede representar un hombre, y no. Si bien este no es un villano ni mucho menos, tampoco podemos plasmarlo como un héroe como tal, pero si pone una tercera postura en la mesa, más allá del emplear tu poder para el bien o el que ese poder revele tu verdadera naturaleza. Kamen Rider Decade, el destructor de mundos, es un personaje amado por muchos y odiado por otros. El caso de Kado Tatsukasa es de lo más particular. Este personaje comienza su historia como el líder de una organización de escala multiversal que logró someter montones de mundos ciberraídes, pero dada una mala pasada termina derrotado y con amnesia, así colapsando por el uso irresponsable de su poder. Pero lo que vuelve al personaje complejo es que para quien podría ser un final como con Gen o con Uha para Decade es su amanecer, este mismo encuentra una segunda oportunidad al ver algo lo que proteger en los diferentes mundos. Ahora con el Decade Driver y prácticamente comenzando desde cero, este deberá tomar los poderes de diferentes Raiders para evitar una catástrofe que él mismo provocó. Decade a lo largo de su segundo acto se convierte en un personaje que, si bien no me gusta decirle héroe, halla su redención pero a un gran costo, no solo siendo conocido como un peligro, sino debiendo comprometer su entera existencia a reparar un conflicto que él provocó y futuros conflictos donde incluso deberá volvérselas a ver con distintos Raiders, debiendo aniquilarlos por un bien mayor incluso si este tuviera algún afecto o consideración, debiendo en ocasiones nuevamente estar al borde del abismo con el manejo del poder, como cuando obtuvo la forma Violent Emotion, pasando de ser de los Raiders supuestamente más débiles a un monstruo con los poderes y formas de diferentes Raiders.
Por eso digo que no podemos poner a Decade entre medio, sino representarlo como una anomalía viviente, al tratarse de un Rider que fue corrompido por el poder, luego tuvo una segunda oportunidad y ahora deberá por el resto de sus días, dedicarse a evitar potenciales catástrofes como las que antaño causó, incluso si debe cometer actos considerados poco correctos, o ponerse en contra de los héroes. Deberá dedicarse a una labor que lo convierte más que en un ser humano, en una paradoja viviente casi incapaz de morir. Durante este video hemos visto el cómo ser un Kamen Rider para muchos resulta ser una maldición, el significar esta maldición una oportunidad de resurgir para poder ayudar a quienes no pueden defenderse solos con ayuda de tu poder, el cómo si usas ese poder a veces no pudiéndola contar. E incluso un caso muy anómalo donde alguien prácticamente conoce su final con los poderes para ser un Rider pero resurge para tener sus altibajos y dedicarse a redimir sus acciones por un bien mayor, pese a ser moralmente cuestionables, así pasando de ser un Rider una maldición a convertirte en una maldición para los Riders y la tuya propia. El asunto es que ser un Rider de entre los miles de casos que hay puede significar algo diferente entre sí. No puedo afirmar que ser un Kamen Rider sea bueno o malo, sino que importará de quién porte dicho manto, y ante tanto poder en sus manos qué es lo que pueda significar. Si tu corazón está lleno de odio, no puedes esperar volverte un héroe o hacer lo correcto, pero a su vez, si eres alguien con un gran sentido de la justicia, los usarás a favor de otros y no tuyo. El asunto es que a veces la vida es difícil para todos, y no sale como uno quisiera o no te conviertes en quien quisieras ser o te hubiera gustado ser. Personalmente considero que Kamen Rider tiene como principal mensaje en la mayoría de sus series el que no todo destino está cantado y que, pese a poder tener un gran poder, al final del día tu verdadero ser se verá pensando cuál es el valor que tú le darás o a beneficio de qué. Por eso es una de las razones por la que me gusta esta saga, no solo por la infinidad de historia, sino por el mensaje de que todos podemos ser héroes, pero depende de nosotros en la vida en que nos convertiremos al final del día. Incluso si no todo sale como queremos y el destino nos da otros planes. Se los digo yo que soy alguien que quiso ser un profesor, pero por una pandemia se convirtió en un tiburón Rider. El mensaje aquí es, si en la vida las cosas no salen como quieres, está en ti y solo en ti cambiarles y enfrentar tus propias dificultades para ser el mejor tú que puedas ser, porque si te levantas aún puedes portar el cinturón y cambiar. Ya habiendo terminado, agradezco a los usuarios Strike Match y President Gen por las datas en sus diversos videos de Kamen Rider que me dieron la idea para esto, sino que me refrescaron algunos conceptos para el mismo. Sumado a ello, los invito a seguirme en mi Twitter personal donde hablo mucho de Kamen Rider, en mi Twitter artístico donde publico cosas sobre juegos y mis canales de vez en cuando, mi TikTok donde subo shorts de cosas frikis / memes. Y por último y no menos importante, este canal, donde voy a tratar de subir contenido de este estilo, y así más. Nos vemos en la próxima.